Buenos días, le voy a presentar mi trabajo especial de grado, Planificación Financiera en la empresa Suministro y Servicios Pereira, bajo la tutoría de la licenciada Renata Monsini, magíster. El planteamiento del problema. A nivel mundial, los mercados se han mostrado cambiantes e inestables. Es por esto que llega la planificación financiera como una herramienta para disminuir los riesgos y proyectar que las empresas se proyecten de cara al futuro. La planificación financiera es un instrumento que nos sirve a todas las empresas para pronosticar metas financieras, metas económicas, con lo que se tiene y con lo que se va a necesitar en el corto, mediano y largo plazo. La planificación financiera tiene una incidencia en las operaciones de las empresas a corto, mediano y largo plazo. Las empresas toman una serie de pasos a seguir, necesitan una estabilidad económica para así lograr las necesidades de expansión y necesidades de crecimiento. La planificación financiera disminuye el riesgo en cuanto no solamente a la actualidad, sino también de cara a las tomas de decisiones que van a tomar las empresas en un futuro, siempre tomando en cuenta el mercado nacional e internacional. Toma decisiones en cuanto a marketing, publicidad, búsqueda de nuevos clientes, así como en el manejo de redes sociales. En cuanto a lo que expone a FIUNI, en el cual dice que la planificación financiera ya no se está realizando tanto a mediano y largo plazo, sino más que todo a corto plazo. ¿Por qué? Ya que a mediano y a largo plazo se necesita hacer un análisis de sensibilidad. Y esto tiene mucho que ver, ya que a nivel nacional se nos presenta una gran hiperinflación que no ha permitido a los emprendedores nuevos surgir ni a los emprendedores que ya tienen sus empresas constituidas crecer. Es por esto que para lograr objetivos financieros en Venezuela se necesita hacer una planificación financiera más que todo a corto plazo. Si se va a hacer a mediano o largo plazo, es muy importante que se tome en cuenta cómo está la economía en el país. Es por esto que las pequeñas y medianas empresas, sí es cierto que han surgido a lo largo de los años, es muy importante que para surgir en esta época en Venezuela, en el cual tenemos un problema inflacionario, se planifique financieramente para así proyectar lo que son los ingresos, costos, gastos, así como necesidades de financiamiento que pueda tener la empresa en un futuro. A nivel local podemos hablar de que la empresa Suministro y Servicios Pereira es una empresa que tiene 15 años de historia, en la cual se presenta en el mercado por el mantenimiento de áreas verdes, el mantenimiento de áreas civiles, así como la distribución de productos de limpieza e higiene. Debido a la desestabilización del mercado, la variación de los precios, así como también la dolarización de la materia prima, ahorita la empresa de Suministro y Servicios Pereira tiene un problema para elaborar los presupuestos, más allá de que a lo largo de los 15 años ya se haya planificado financieramente. Esto es un problema económico externo, es decir, del país. El gerente general nos requirió hacer esta investigación en la cual se nos pide analizar la planificación financiera en la empresa Suministro y Servicios Pereira, siempre tomando en cuenta de que de no ser solucionado esto, se puede tener unos graves problemas en cuanto a la elaboración de presupuestos, así como los ingresos, costos, gastos. Y se nos pide tomar en cuenta los tipos de planificación financiera, el control financiero y los presupuestos. En cuanto a la formulación del problema, tenemos cómo se da la planificación financiera de la empresa Suministro y Servicios Pereira. Con la definición de la variable tenemos que Ortega nos dice que la planificación financiera es una técnica donde se emplea un conjunto de métodos, instrumentos, objetivos a fin de establecer los pronósticos de las metas económicas financieras de una empresa, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requiere para lograrlos en el corto, mediano y largo plazo. En la organización de la variable tenemos el objetivo general, analizar la planificación financiera de la empresa Suministro y Servicios Pereira, así como en los objetivos específicos de tipo de planificación financiera, presupuesto financiero y tipo de control financiero. Con la variable planificación financiera que ya hemos definido, así con sus dimensiones tipo de planificación financiera, presupuesto financiero, tipo de control financiero. Y sus indicadores operativa, táctica, estratégica, de ingreso, de costo, de gasto, inmediato y direccional, selectivo y posterior. En el marco metodológico tenemos que el tipo de investigación es analítico, debido a que, como el objetivo general lo dice, analizar la planificación financiera de la empresa Suministro y Servicios Pereira. El diseño de investigación es de campo, ya que se realizó en lugar de los hechos, como menciona Arias. Es no experimental, ya que Chávez nos dice de que es no experimental cuando
no se modifica o se manipulan las variables. Este fue el caso, es no experimental. Transaccional, Jack Hernández y otros nos dice que será un momento único, en este caso será en octubre de 2020. La población en muestra de estudio fueron 10 empleados de la empresa, la población infinita, por lo cual tamaño y tamaño dice que si la población es infinita, quiere decir que no existe una muestra de estudio. La técnica e instrumento de recolección de datos. La técnica fue una encuesta en la que Arias menciona de que es un instrumento de recolección de datos a través de un grupo de personas para un tema específico. En cuanto al instrumento, fue un cuestionario mixto de 27 preguntas de sí y no, en escala de Likert y de selección múltiple. La validez y confiabilidad fue un juicio de expertos por 3 especialistas. En cuanto a la confiabilidad, no se midió debido a que el instrumento se considera mixto y no hay algo que mida este instrumento, que mida la confiabilidad. El procesamiento de análisis de los datos, tenemos estadística descriptiva y diagrama de barra y FR. En cuanto al procesamiento de análisis de los resultados, tenemos como el primer objetivo específico del tipo de planificación financiera, el primer indicador, planificación operativa. Tenemos las siguientes 3 preguntas. Los programas de pago proveedores se elaboran, el 80% respondió semanal, el otro 20% respondió quincenal, lo que quiere decir que todos los empleados, o la mayoría de los empleados, está coincidente en la periodicidad. Estas se elaboran a corto plazo, así como lo menciona Borat, de que la planificación operativa se establece a corto plazo a un periodo no mayor a un año. En cuanto a la segunda pregunta, los programas de abastecimiento de mercancías se elaboran, el 90% respondió mensual, mientras el otro 10% respondió trimestral. Esto coincide con la definición de Cárdenas y Nápoles, en la cual la planificación operativa se realiza a corto plazo. En cuanto a los programas de abastecimiento de materia prima, se elaboran, el 60% respondió mensual y el 40% respondió trimestral. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que no todos los empleados están de acuerdo a la periodicidad de cada cuando se elaboran el abastecimiento de materia prima, sí es cierto que se elaboran a corto plazo. La definición de Álvarez explica que la planificación operativa tiene como objetivo determinar la necesidad de crédito, analizar los gastos, los cobros y pagos, así como la liquidez y rentabilidad en los activos circulantes de la empresa. En cuanto al indicador de planificación táctica, tenemos la siguiente pregunta. Determinar la necesidad de liquidez para. El 100% respondió un año, lo que coincide con la definición de Velázquez de que estas se realizan a mediano plazo. En cuanto a la pregunta de determinar la necesidad de capital de trabajo para, respondieron el 80% un año y el otro 20% 2 años. Esto quiere decir que la necesidad de capital de trabajo, todos los trabajadores están de acuerdo en que esta se realiza un año y quiere decir que esta se realiza en un mediano plazo. La definición de Lozano explica que esta se realiza en un área específica de la empresa. Planear proyectos de inversión para. El 80% respondió 2 años y el 20% respondió un año. A pesar de que en este momento cambia, ya no será en un año y 2 años, pero de igual manera se realiza en un periodo de mediano plazo. Elaboran, en el indicador de planificación estratégica se hacen las preguntas. Elaboran previsión de ingresos a obtener para. El 100% respondió 3 años, lo cual coincide con la definición de Muniz, en que esta se elabora a largo plazo. Este tipo de planificación. En la siguiente pregunta, elabora previsión de costos. El 100% respondió para 3 años. Coincide con lo que dicen Chini y Ciega, en el cual sí de que estas son a largo plazo, a periodos comprendidos mayores de 3 años. Y la siguiente pregunta, elabora previsión de los gastos para. El 100% respondió 3 años, lo que coincide con Valeman y Snell, en que estas se elaboran a largo plazo, muchas veces mayor a 5 años. Esto quiere decir que Paterman y Schegel también explican de que la planificación estratégica tiene mucho que ver también con lo que vendrían siendo los costos, ingresos, gastos y las necesidades de financiamiento a largo plazo, pero siempre tomando en cuenta los mercados nacional e internacional. En el indicador presupuesto financiero, en el segundo objetivo específico, que sería describir el presupuesto financiero, se hace la siguiente pregunta. Elaboran presupuestos de ingresos, el 80% respondió mensual y el otro 20% respondió trimestral. Lo que quiere decir que esta se elabora a corto plazo. Y como menciona Lozano, este tipo de presupuesto financiero de ingresos, se realiza
en un periodo de tiempo determinado. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿elabora un presupuesto de ingresos netos? El 60% respondió casi siempre, el 20% a veces y el otro 20% siempre. Por lo cual resulta una debilidad para la empresa debido a que el presupuesto de financiero de ingresos, según la definición de Velázquez, es el ingreso y la salida del efectivo, por lo cual si no se tiene muy en cuenta esta elaboración de presupuesto, pudiese ser riesgoso para la empresa. En la pregunta, ¿cuándo elabora el presupuesto de ingresos? ¿Pronostica el escenario donde se registren pérdidas? El 70% respondió casi nunca, el 20% a veces y el 10% nunca. Por lo cual también resulta una debilidad para la empresa, debido a que, según la definición de Daure, él explica que la empresa siempre tiene que tomar en cuenta todos los medios financieros posibles para responder al momento de alguna desviación. En cuanto al indicador presupuesto financiero de costos, se hace la siguiente pregunta. ¿Elabora un presupuesto de costos para cada actividad que desarrolla? El 60% respondió casi nunca, el 20% respondió a veces y el otro 20% respondió casi siempre. Lo que resulta una debilidad grande para la empresa debido a que Daure define el presupuesto financiero de costos como un plan financiero en el cual se identifican los gastos de la empresa para aplicarlos en un próximo periodo. Elabora un presupuesto de costos para nuevos proyectos. El 80% respondió siempre, el 10% casi siempre y el otro 10% a veces. Lo que coincide con la definición de Deborah en que estos presupuestos de costos se realizan la mayoría de las veces para proyectos específicos. Elabora un presupuesto de costos. El 60% respondió semestral, el otro 30% anual y el otro 10% trimestral. Lo que coincide con lo que habla Chini y Siegel, de que este tipo de presupuesto financiero se debe elaborar en un periodo de tiempo determinado. Elabora el siguiente indicador, presupuesto financiero de gastos. Elabora un presupuesto de gastos para cada actividad que desarrollan. El 60% respondió casi siempre, el 30% a veces y el otro 10% respondió siempre, lo cual resulta una debilidad debido a que Cárdenas y Nápoles mencionan que existen dos tipos, el extraordinario y el ordinario. Si en este caso no se aplica siempre el ordinario, que vienen siendo los sueldos y salarios, así como las compras a proveedores, publicidad y marketing, entonces esto representa un riesgo para la empresa al momento de las necesidades de expansión. En cuanto a la pregunta, ¿elabora un presupuesto de gastos para nuevos proyectos? El 70% respondió casi siempre, el otro 30% respondió siempre. Lo que, según la definición de Deborah, es una debilidad para la empresa debido a que esto se tiene que ajustar siempre hacia la realidad y se deben realizar entonces siempre. Elabora un presupuesto de gasto, el 90% respondió mensual y el otro 10% trimestral. Por lo cual, si se realiza mensual, este tipo de presupuesto de gasto, que es el documento mayor, también llamado documento de tesorería, debido a que aquí se toma en cuenta lo que vendrán siendo todo lo que se gastó y todo el dinero que se necesitó para una inversión. En cuanto al indicador control financiero inmediato, del tercer objetivo específico, tipo de control financiero, tenemos las siguientes preguntas. Tratan de conocer con máxima certeza la situación de la empresa en un momento determinado. El 80% respondió siempre, el otro 20% respondió casi siempre. Lo que coincide con la definición de Muniz de que este control financiero examina con detalle la situación de la empresa en un momento determinado. En cuanto a la siguiente pregunta, verifican exhaustivamente las operaciones ejecutadas en un periodo dado para corroborar su ejecución conforme a lo planteado en la planificación financiera. El 60% respondió casi nunca, el 40% respondió a veces, lo que resulta una debilidad, ya que González explica que el objetivo principal del control financiero es verificar cada actividad que se realiza. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿aplican acciones correctivas al encontrar alguna desviación en la planificación financiera? El 80% respondió siempre y el otro 20% respondió casi siempre. Lo que coincide con lo que habla Carballo, de que este tipo de control financiero inmediato es bastante seguro y normalmente no se tiene problema en el momento de aplicar. Con respecto al indicador control financiero selectivo, tenemos la siguiente pregunta. ¿Verifican exhaustivamente las operaciones antes de ser ejecutadas en un área determinada de la empresa para corroborar su concordancia con lo planificado financieramente?
el 80% respondió casi siempre, el otro 20% respondió siempre. Lo que coincide con lo que habla Amat, de que esta se elabora en la mayoría del tiempo en un área específica de la empresa. En la siguiente pregunta, ¿verifican exhaustivamente las operaciones ejecutadas en un área determinada de la empresa para corroborar su ejecución conforme a lo plantea la planificación financiera? El 80% respondió casi siempre, el otro 20% a veces. Lo que coincide con la definición de Carballo, en la que él explica que el control financiero selectivo determina con anterioridad la planificación para saber si se debe continuar o no con el proyecto. En el caso de la siguiente pregunta, ¿buscan solucionar problemas presentes en el mercado para evitar su incidencia en las finanzas de la empresa? El 70% respondió siempre, el otro 30% casi siempre. Lo que resulta importante, ya que Amat nos explica que se debe, el control financiero tiene como objetivo también, digamos, maniobrar o buscar las alternativas para saber si se debe continuar con un proyecto. En el caso del indicador control financiero posterior, se hace la siguiente pregunta. ¿Comparan los objetivos planeados en la planificación financiera con los resultados obtenidos? El 100% de los empleados respondieron sí. Esto quiere decir que coincide con lo que habla Chimisegue, de que este tipo de control financiero busca que lo ejecutado se haya hecho conforme a lo planificado, y además tomar una comparación de esto para futuras ocasiones. En el caso de la siguiente pregunta, ¿se plantean acciones correctivas en una futura planificación financiera cuando se han suscitado desviaciones? El 80% respondió sí, mientras que el otro 20% respondió que no. Coincide con lo que habla González en su definición resumida, de que en este tipo de control financiero posterior se compara lo planificado con lo ejecutado. La siguiente pregunta, ¿simulan diferentes escenarios con base a los planes financieros que han sido aplicados anteriormente? El 60% respondió que sí, mientras que el 40% respondió que no. La definición de Bateman y Snell, ellos explican que este tipo de control financiero posterior, para que sea efectivo, se debe aplicar en todas las áreas de la empresa, y siempre simulando también, digamos, distintas ocasiones, o digamos, teniendo bastantes ejemplos para saber qué hacer de cara al futuro. En cuanto a las conclusiones, tenemos del primer objetivo específico, tipo de planificación financiera, lo que vendría siendo los pagos a proveedores, ya sabemos que se elaboran semanal. En cuanto a la compra de mercancías, que se elabora mensual, y el abastecimiento de materia prima, a pesar de que no todos los trabajadores coinciden, esta se elabora mensual, y ya sabemos que todos los trabajadores están de acuerdo entre sí, y esta se elabora a corto plazo. En cuanto a la necesidad de liquidez y capital de trabajo, esta se elabora en un año, mientras el proyecto de inversión se elabora a 2 años. Más sin embargo, los trabajadores especifican no saber exactamente en qué momento se aplica. En cuanto a la proyección de ingresos, costos y gastos, estas se elaboran todos a largo plazo, en periodos de 3 años, lo que afirma, tomando en cuenta siempre los mercados nacionales e internacionales. En cuanto al segundo objetivo específico, presupuesto financiero, describir el presupuesto financiero, tenemos el presupuesto de ingreso, en el cual, como ya sabemos, se toma un tiempo de corto plazo. El presupuesto de costo, sabemos que se elaboran para nuevos proyectos, pero el presupuesto de costo no se elabora para las actividades que se ejecutan. Y un presupuesto de gasto que se elabora mensualmente. Todos coinciden en que se elabora en un tiempo determinado. En cuanto al tipo de control, en el objetivo específico tipo de control financiero, tenemos que en el control financiero inmediato tenemos un problema en cuanto a la verificación de las actividades exhaustivamente en un periodo dado. En el control financiero posterior tenemos que se compara lo planificado con el proyecto elaborado, y en el control financiero selectivo tenemos que la empresa siempre toma y determina con anterioridad
cuáles son los planes para saber si seguir o no seguir. En cuanto a los objetivos, en cuanto a las recomendaciones, tenemos que en el primer objetivo específico, tipo planificación financiera, nos dice seguir aplicando la planificación operativa, involucrando los distintos niveles de la empresa en dicho proceso. Esto quiere decir que se necesita seguir involucrando el área administrativa con el área operativa para que siga funcionando de la mejor manera. En cuanto a la aplicación de la planificación táctica relacionada al personal operativo en los proyectos de inversión, es muy importante que todos sepan la velocidad con la cual se elabora. En cuanto a y seguir con la planificación estratégica para 3 años. Efectivamente, se debe seguir la planificación estratégica para 3 años, pero siempre tomando en cuenta muy a fondo la economía del país y tomar en cuenta también los datos inflacionarios. Describir el presupuesto, en el objetivo específico de describir el presupuesto financiero, tenemos corregir la debilidad en la elaboración de presupuestos de ingresos netos y presupuestos con escenario. Es muy importante que se elaboren los ingresos netos porque sabemos que esta es la que describe el ingreso y salida de dinero en efectivo, y es por esto que es bastante importante para saber qué es lo que está ingresando, qué es lo que se está gastando. En la elaboración de presupuestos financieros de costo y en la de presupuesto de gastos, que sean elaborados en cada una de sus actividades operativas y para nuevos proyectos. Ya sabemos que en el presupuesto de costo no se estaba elaborando para cada actividad, lo cual esto es bastante importante para saber la rentabilidad y liquidez de la empresa. En cuanto a los gastos, que se siguen elaborando los presupuestos mensuales, también para cada proyecto y para cada actividad y para nuevos proyectos. En cuanto al objetivo específico, el tipo de control financiero, verificar exhaustivamente las operaciones ejecutadas en un proyecto dado, como ya habíamos hablado, en la aplicación de control financiero posterior, seguir evaluando resultados obtenidos con lo planificado financieramente. Y proseguir con la aplicación de acciones correctivas al encontrar alguna desviación. Es muy importante comparar, debido a que esto nos va a permitir de cara al futuro saber si se puede seguir los pasos que se dieron en los antiguos proyectos. Es muy importante que los presupuestos financieros se nos dé para que así podamos, tomando el control financiero posterior, para que así podamos a futuras ocasiones seguir trabajando con las empresas que se están trabajando. En cuanto a la reflexión, planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo respecto a la obra. Alan Lang. Muchas gracias.